Muy buenas noches. Vamos a empezar este programa revisando un caso que supongo que todos ustedes ya conocen y que tienen la información central. El caso Tlatlaya. Recuerden que ahí, en el Estado de México, hubo un enfrentamiento una madrugada entre el ejército y supuestos miembros del crimen organizado. Al final, el resultado es que todos los malos estaban muertos, no hubo bajas del lado del ejército, pero hubo una persona, una mujer, que vio lo que ocurrió y salió con vida. Unos reporteros después, tiempo después, explicaron, basándose en lo que dijo la testigo, que ahí había habido, sí, un encuentro y que había habido bajas, pero también había habido un grupo de rendidos. Esos rendidos fueron aparentemente ejecutados. Ahí está el caso Tlatlaya. Ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército. ¿Les sorprende o es ya una fórmula que tiene muchos años entre nosotros? Pero bien, primero se acusó a 8 miembros del ejército. Luego se bajó el número y ahora resulta que ya se liberó a todos los inicialmente acusados, porque en el sistema judicial se dijo no se presentaron bien las pruebas, así que tenemos los muertos, sí están muertos, no hay responsables, aunque el caso sigue abierto. Dejo eso sobre la mesa para que reflexionemos sobre no nada más Tlatlaya, sino lo que implica el mensaje que se nos está mandando con esta resolución o solución del problema. El mensaje es que el sistema institucional de este país es un desastre, y eso absolutamente claro con ese caso y también el de Ayotzinapa, pero tomo el que pone sobre la mesa Lorenzo. Primero se nos dijo que había, y fue un comunicado que avalaron el gobierno del Estado de México y Defensa, que ocurrió lo primero que tú has descrito. Después viene el reportaje de Squire y dice, bueno, en realidad no ocurrió eso, y el propio gobierno dice, bueno, sí, puede ser que tenga razón este señor y lo vamos a revisar. Se procede en contra de los presuntos responsables, se supone que se instruye, sale del fuero militar y se manda al fuero civil, sin haber que la Procuraduría, sin, digamos, ningún interés en conflicto, diga qué es lo que ocurrió ahí. Y hoy nos encontramos con que nadie es capaz de decir qué es lo que verdaderamente ocurrió. Veo nuevamente que hay columnas que dicen, no, en realidad fue un montaje del periodista. Supongamos que así hubiese ocurrido. El sistema institucional debería estar en condiciones de decirnos, bueno, lo que ocurrió fue esto, pero no parece lógico que primero digas una cosa y cuando te descubre el periodista dices, bueno, en realidad puede ser que sí haya ocurrido lo que dice este señor, y ahora nos encontramos con que no sabemos, aún desde la óptica más optimista, diciendo, a ver, vamos a ver que sea, digamos, la versión más favorable, la hipótesis más favorable para el gobierno es de todo punto desastroso, que ni en eso ni en el caso de Ayotzinapa, ahí emparejo los dos temas, sigamos sin saber con precisión por el sistema institucional qué ocurrió y quién fue el responsable. Agrego una pieza de información a la confusión y a la ignorancia que tenemos sobre el caso Tlatlaya, porque como ustedes dicen, pues dónde quedó la bolita, dónde quedó. La verdad que es que la mujer, una de las mujeres que sobrevivieron, tuvo 2 diferentes declaraciones ante los peritos, ante el Ministerio Público, ¿no? La primera que dijo que nada más había un enfrentamiento, y la segunda en donde reconoce que después del enfrentamiento hubo unos rendidos y fueron ejecutados extrajudicialmente. A saber dónde está la verdad. Y nos vamos a quedar así, y entonces como no hay una verdad plausible, ¿sí?, nos vamos por el lado de decir este Estado mexicano no tiene credibilidad en sus instituciones. Segundo, el índice de letalidad que se ha manejado mucho y que es un índice muy sensato porque te habla de la relación entre
cuando hay enfrentamientos entre la policía y los malos, como dice Lorenzo, resulta que nunca hay bajas del lado de los buenos y el índice de letalidad de los malos es absoluto. O tenemos una policía y un ejército realmente ineptos, o desde el punto de algunos maravilloso, ¿no? Porque siempre salen triunfantes. Este es un caso más en donde pues mueren, ¿cuántos eran? ¿24? No recuerdo bien la cifra. Recuerdo que eran 20 y pico, bueno, o 22, bueno. Sí, y ninguna baja, como dice, del ejército, que son cosas que no se entienden, porque si llegaron a esa bodega donde producían anfetaminas, en efecto, eso sí lo sabemos, ¿no? Que había ahí unos malos que producían anfetaminas, bueno, y los logran doblegar, no tendría que haber habido más que los muertos de inicio cuando salen y descubren que el ejército está cerca. Pero una vez más, nuestro sistema de justicia abona a decir, los ciudadanos, no sabemos si estamos ante un caso realmente de injusticia en el sentido de ajusticiamientos extrajudiciales, o estamos en un caso de que realmente hubo un enfrentamiento y en el crimen, en este enfrentamiento, pues murieron estas personas, ¿no? Y así nos quedaremos. Y desde luego que estas confusiones y esta falta de precisión de los casos y esta ineficacia institucional en la investigación de asesinatos, de violaciones a derechos humanos, de, ¿cómo se llama?, extrajudiciales, ¿no? Todas estas cuestiones pues abonan a la impunidad. Y desde luego que eso motiva y incentiva a quienes están en ese tipo de situaciones, soldados, policías, municipales de todo tipo, a decir, bueno, pues total, las posibilidades de que me enjuicien, las posibilidades de que me hagan pagar, digamos, estas violaciones, pues son mínimas, porque el entramado institucional es totalmente ineficiente. Y en ese sentido yo retomaría, digamos, la disculpa que hace algunas semanas hizo el secretario de la Defensa, en el sentido de decir, nos disculpamos por la violación, en este caso de tortura, en aquel caso, ¿no?, por el video que se dio a conocer, pero es que esto de Tlatlaya, por ejemplo, pues también es una violación a los derechos humanos, por supuesto, es una violación a las garantías individuales, son ejecuciones extrajudiciales que el ejército no debería de hacer. Entonces, ¿de qué sirve que se reconozca y que se pida, digamos, una disculpa a la sociedad si en la práctica, a final de cuentas, se siguen o se van a seguir aplicando este tipo de abusos sin que el aparato institucional pueda llamar a cuentas a quienes incurren en ello? Si las palabras, las disculpas, pues pueden ser bienvenidas, decir, bueno, pues es un acto de valentía, es un acto de humildad, mucho de lo que se dijo al respecto. No, pero de lo que se trata es de que se pongan en práctica, de que se afinen, digamos, los instrumentos para que realmente la justicia se aplique y entonces sí haya incentivos para que los soldados y los policías no incurran en estas faltas. Aquí hay, esto nos llevaría mucho tiempo, nos tomaría todo el programa. En primer lugar está la historia. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad para Guerrero ya nos da unos documentos en donde podemos adentrarnos en la manera como eran los usos y costumbres para acabar con la oposición armada en Guerrero, y era eliminarlos. No es factible que en realidad esa sea o siga siendo la política, la eliminación fuera de los canales legales, porque en efecto, como dice María Amparo, la relación entre muertos y heridos es inusual. Pensemos en cualquier guerra, pensemos en la guerra de Vietnam, donde están las cifras bien claras. ¿Cuántos son los muertos y cuántos son los heridos? En Afganistán los heridos son por mucho la mayor parte de las bajas. Aquí no hay heridos, todos mueren. ¿Es que hay algo especial en México o es una política que no está en documentos, pero está en la práctica?
Hay una cosa que hay que recordar, y esto no hace mucho tiempo, durante la administración Calderón concretamente, hubo esta pugna con la Procuraduría General de la República, que tiene una capacidad enorme de convertir todos los expedientes en un problema para el país, es decir, no resuelve absolutamente ninguno. Empezó a correrse la voz, supongo que no hubo una orden del mando superior, es decir, a ver, si los detienen no hay una, digamos, refriega con los criminales, mejor ejecútenlos ahí, porque si va a pasar por el ámbito de la Procuraduría, vamos a acabar hasta acusados. Entonces se dio soterradamente esa orden, no hace mucho tiempo de eso, en algunas zonas, por tanto hay que tomarlo en cuenta. Y lo segundo sobre lo que llamo su atención es el tema del testimonio. Ahora que va a estar, si algún día entra en vigor finalmente esta reforma a los juicios orales, o sea, que se presione excesivamente a una mujer, déjenme decir una pobre mujer, en el sentido, digamos, de máxima compasión, no por otra cosa. De indefensa. Está cambiando su testimonio, va a decir, a ver, estás en una zona de criminales, a la mujer la tenían sojuzgada, dicen, ¿usted qué declara que ocurrió? Y tienes a los criminales de este lado y al Estado del otro lado diciendo, a ver señora, rectifique exactamente lo que dijo. O sea, estamos exponiendo a la gente a que declare ante una autoridad que la presiona brutalmente. O sea, no es un señor que va a la Facultad de Filosofía a dar una cátedra de metafísica. O sea, estás haciendo una declaración frente a una banda de criminales por un lado que dicen, a ver, ve y di lo que ocurrió, y por otro lado la presión que te ejerce el Estado. Digo, entiendo perfectamente, sé que el procedimiento debe ser, a ver, debe haber un testimonio único, pero también me hago cargo del drama que vive esa mujer. Oiga, entiendo perfectamente que haya variado su testimonio. Esa mujer era la madre de hay que de poner ese elemento. Era la madre de una de las mujeres que sí murieron allí. Una menor de edad, por cierto. Creo que hay que considerar eso, ¿no? Pues habla, el testigo no digo, no, pues no es un robot que esté hablando frente a un cajero automático, ¿no? Sí, ¿no? Es un drama en toda la línea. Ni nosotros frente a las cámaras. Pero creo que traes un tema muy importante a la mesa. Estos militares fueron, gracias a la reforma del 2013 o del 2013, fueron juzgados por las autoridades civiles, no por la militar, porque no fueron faltas a la disciplina militar o disciplina del ejército, entonces pasan a la justicia común y corriente. Ahora, la interrogante aquí es la que está planteando Leonardo. ¿Fue una orden que recibieron los soldados o fue digamos, un acto de voluntad de estos soldados que llegaron aquí, dijo así, pues ahora me los ejecuto a todos? Hay una gran diferencia entre estas dos cosas y es un tema que no está en el debate público y que le da un cariz totalmente distinto. O sea, supongamos que fue, como dicen ustedes, una ejecución extrajudicial. Una cosa es que lo manden los altos mandos militares y otra cosa es que estos soldados lo hayan hecho motu propio. Yo creo que por el bien de la justicia militar, por el bien del ejército, que con todo lo que hemos sabido y con todo que los han mandado a la calle desde hace, pues ya 12 años, ¿sí? Han estado en las trincheras de la lucha contra el crimen organizado, tendrían que aclarar por el bien de esta institución que todavía es la institución que más confianza recaba por parte de la población, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo resolvemos? ¿Qué nos dice las autoridades políticas de este país o del Estado de México con respecto a el deslindamiento, el deslinde de responsabilidades? Como tú lo dices, eso a veces se debate en los círculos de opinión, pero no en el discurso oficial. Y también ocurrió, digamos, con el asunto del video de la mujer que estaban torturando, porque se dijo, estos elementos, unos del ejército, otros de la Policía Federal, estaban torturando, pero alguien estaba grabando. Entonces, ¿esa grabación para qué es? Si tú estás haciéndolo por tu lado, porque a ti se te pegó la gana y sabes que estás delinquiendo y sabes que eso puede tener repercusiones negativas, lo que menos haces es grabarlo. Entonces, se graba para que eventualmente los jefes sepan qué es lo que está pasando. Y entonces es una cadena de mando. Y ese es el problema, porque entonces es una práctica institucional. No son casos aislados, como lo dijo el secretario de la Defensa, sino que es una práctica institucional, pero que nunca se menciona. Entonces, ya metieron o están procesando a los militares, a los policías federales, pero ¿quién les dio la orden?
Y eso no se toca. Y eso no lo vamos a saber. Y si alguien grabó que la otra explicación es por degenerado, porque estaba ahí participando en esto. En fin, Difícilmente, ¿no? nos vamos a un corte, espérenos, volvemos de inmediato. El dinero y la democracia es una pareja, digamos, complicada. En este país llevamos ya varios años discutiendo el tema de cómo puede lícitamente financiarse la vida política de los partidos y garantizar competitividad y equidad. En el 96 hizo una reforma en la cual, bueno, pues se dio un muy jugoso modelo de financiamiento público para los partidos que les permitió eso, disponer de grandes cantidades que utilizaron masivamente en la compra de spots para la televisión. Llegó a ser tan profundamente disfuncional el modelo que lo prohibieron. Después utilizaron sus recursos para comprar votos y esto que llaman ahora campañas por tierra, lo cual ha deformado gravemente el sentido de la democracia. La lógica de un montón de elecciones es quién tiene más capacidad territorial y quién tiene más capacidad de comprar la voluntad de los ciudadanos. Y nos encontramos en un tercer dilema que pongo sobre la mesa para escuchar sus reflexiones, y es que los poderes económicos han conseguido, a través de un financiamiento que se da durante el ejercicio de gobierno y durante las campañas, capturar algunas de las decisiones. No solamente hacen lobby con el legislativo, han logrado capturar a muchas autoridades a través de ese financiamiento que no está muy claro cómo se da, porque finalmente tienes el peor de los dos mundos, un financiamiento público muy grande y al mismo tiempo financiamiento de las grandes corporaciones. Pero está el otro elemento que tiene que ver con el crimen organizado, y es que como tienes tal voracidad por el dinero, pues tú no distingues si te está dando el dinero el que le diste las obras públicas, el desarrollador inmobiliario que de manera absolutamente voraz sigue creciendo en el territorio de muchas ciudades, o te lo da el señor que controla el crimen organizado, y a partir de ahí empiezas a presentar una disfuncionalidad que hoy claramente explota en Tamaulipas. O sea, finalmente tienes un estado que es frontera con los Estados Unidos, en donde las dos principales fuerzas políticas, el PAN y el PRI, se están acusando mutuamente de tener vínculos con el narcotráfico. Creo que hay que buscar el dinero como pista, y me parece que la democracia mexicana, o la incipiente democracia que tenemos, está herida de muerte precisamente por ese problema, de esa dependencia del dinero. Explota, como dices tú, en Tamaulipas, relacionado más con la violencia y el dinero que seguramente pagan los del crimen organizado, los del narco, para tener candidatos afines, porque sabemos además que el crimen organizado no solamente se dedica al negocio de las drogas, sino que ha añadido otros como el secuestro, la extorsión, las violaciones, etcétera, ¿sí? Pero el problema es que usamos ahorita Tamaulipas porque en efecto hay un nivel de violencia ya inadmisible, pero ese dinero lo vemos en Puebla y lo vemos en Veracruz y lo vemos en Quintana Roo, y además ahora con redes de corrupción pues más sofisticadas que antes, porque entonces ahora el de Quintana Roo le mete a la campaña en Tamaulipas y el del Tamaulipas para que no pueda seguir tan fácilmente el dinero. Son verdaderas redes de corrupción. Discrepo en una cosa con Leonardo Curcio, porque con esta reforma del 2007, en donde que dice él, forzaron a hacer la campaña por tierra, sí, pero les dejaron el cielo abierto porque les regalaron también 40 millones de spots que no se les cobran. Entonces ahora tenemos por tierra y bueno, falta por mar, por tierra y por aire, ¿no? Las campañas, tenemos las campañas a ras de tierra y tenemos un exceso, ¿sí?, de spots que además no se contabilizan. Fue un gane-gane para los partidos, porque les dijeron, bueno, ya para que no haya tanta inequidad, vamos a quitar y les vamos a dar los spots. Pero esos spots se deben de contabilizar en los más de 28,000 millones. Imagínense lo que son 28,000 millones de pesos que nos cuestan los procesos electorales, sin contar el dinero sucio. Entonces, platicaba yo, se lo cuento como anécdota, platicaba yo el otro día con un candidato a gobernador de algún estado de la República y me decía, bueno, ¿cuánto puedes gastar en tu campaña? Legalmente puedo gastar 53 millones de pesos, que es el tope de campaña. ¿Y cuánto te da el partido? ¿Por qué tienes que buscar
financiamiento aparte, claro, porque el partido le da 4 millones, nada más. Entonces, pues todos los candidatos, si quieren ser competitivos, tienen que buscar dinero por debajo de la mesa. Entonces, yo encuentro que ahí está el vicio. Hay otro elemento a considerar en esto de la corrupción. Bueno, uno de ellos es que en todos los sistemas políticos, incluyendo el danés, que se supone que es el non plus ultra, ahí también vemos que se mete dinero privado, pero claro, comparado con lo nuestro, es juego de niños. Pero lo que acabas de decir, María Amparo, le dan tanto, puede gastar tanto y le dan menos. El partido le da muy poco, tiene que buscarlo por otro lado. Pero también está que, como es dinero debajo de la mesa, se lo roban ellos mismos. Es decir, cuando alguien no está contabilizado, entonces yo, desarrollador de bienes inmuebles, te voy a dar 10 millones. Luego tú me los vas a regresar dándome concesiones y permisos, etcétera. Esos 10 millones ¿se van realmente a la campaña? Yo creo que varios se quedan en los bolsillos de los intermediarios. Entonces hay una robadera entre ellos mismos. Ya lo que llega a las despensas, a los tinacos, a las láminas y a las monederos Monex está mermado. O sea, el robo ha de ser, el robo hormiga o medianamente hormiga. Recuerdo que a Germán Dehesa lo habían invitado a una campaña en Tabasco. Salieron los papeles, esos papeles que salieron de Tabasco de hace mucho tiempo, que alguien se los dio a Andrés Manuel López Obrador, y ahí venía contabilizado el hotel y los gastos de Germán Dehesa como invitado. Dice, pues yo nunca fui. Sí. Entonces, ahí hay una pequeña muestra de que, como eso, ha de haber un montón de dinero que no llega ni siquiera a ser parte de la campaña, sino que enriquece a los que están en el medio. Pero además, fuera de cámaras, muchos candidatos han declarado investigaciones a investigadores, decir, no, es que gastamos mucho más de lo que incluso la ley permite, pero todos por debajo de la mesa y el INE ni se entera, porque su sistema de fiscalización, por más sofisticado que sea, por más que ahora esté en línea y en tiempo real, simplemente no tiene la capacidad de reportar todos esos flujos de dinero que se dan por debajo de la mesa, y entonces gastan muchísimo más de lo que realmente la ley permite. Entonces es una feria de dinero que después se va a pagar con concesiones, con contratos. De todas maneras está desvirtuando, digamos, el proceso democrático en ese sentido. Ahora, hay una iniciativa ahí que primero plantearon los ya diputados independientes, Manuel Cloutier, y a su nivel el diputado Kumamoto, pero que en el Senado retomaron curiosamente el PRI y el Partido Verde, de darle financiamiento público a los partidos solo en función de los votos que obtienen, no del padrón como está actualmente, que además el padrón va creciendo y entonces también el financiamiento va creciendo, porque eso es independientemente de que voten o no voten. Entonces viene esa iniciativa ya de varios lados, que creo que es juiciosa, es pagar solo sobre los votos que consiguen. Pero a final de cuentas con este sistema, pues de todas maneras van a conseguir el dinero sucio por donde se encuentre, y va a haber, son muchos los oferentes de dinero que les interesa a final de cuentas que un candidato determinado llegue y tú financiarlo, porque es una inversión. Van a obtener mucho más dinero del que están aportando para la campaña. O sea, a final de cuentas, los ajustes que hagas en términos formales de fiscalización, de reducir el financiamiento público, pues en esta maraña de corrupción realmente son irrelevantes. Sí, se ve que les beneficia a todos, es altamente probable que les caiga un dinerito. Decía un político muy importante que trabajó mucho en el Pacto por México, si campaña que no da para un rancho, no es campaña, o sea que te entra un dinerito para acá. Pero a ver, retomo lo que decías y recuerdo ese episodio de la vida nacional que López Obrador puso sobre la mesa la forma en que se financiaba el PRI. Yo creo que esa es la más importante contribución que López Obrador le ha hecho a la formación democrática de este país.
país. O sea, acreditó, ya no era un asunto de opiniones. Cómo se financiaba el revolucionario institucional, costaba, no me acuerdo las proporciones, pero más que una campaña en los Estados Unidos, y era todo el dinero del mundo para que ganara un gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo. La campaña de Clinton era menor que la campaña de Clinton. O sea, la contribución que hizo fue enorme. Yo espero que los próximos meses tengamos una cosa así, ¿no? Que digan, a ver, ¿cómo se están financiando las campañas? Por el lado de esto que llamo la corrupción kosher, es decir, desarrolladores inmobiliarios, los de obras públicas, que eso sí no le hacen asco. Y la de Don Neto y de todos los narcos, de decir, a ver, yo también le doy dinero. Y cuando nos enteremos de los montos y del escándalo, vamos a tener un terremoto en el sistema político. Si no lo creen, que lean las páginas de la historia contemporánea de Italia. En el 92 el sistema de partidos tembló precisamente por un modelo de corrupción, o que lean la historia reciente de Cataluña, esto de las comisiones para cada obra pública e ir a financiar el sistema de partidos. O sea, las cosas malas siempre acaban por saberse. Y esta está claramente, digamos, desvirtuando la naturaleza de un sistema equitativo y plural. Pues en México se saben poco y se castigan menos, ¿sí? Porque siquiera en España, que es el caso que nos das, pues hubo el castigo en varios de los escándalos ligados a las elecciones, y aquí pues no hemos visto uno, porque además, o uno o dos, pero sí, ¿no? bien. Sí, el escándalo de López fue el padre de la reforma del 96. Sí. No tendríamos financiamiento público si no es por eso. Claro, pero ahora tenemos financiamiento público y tenemos un sistema integral de fiscalización a donde nadie sube sus reportes y se van impunes, ¿sí? E incluso Morena, por encima de la media, 86% de sus candidatos no han reportado nada. El promedio es 82, que es una brutalidad. Pero a ver, no tenemos datos duros, todos sabemos, ¿sí?, que hay mucho dinero sucio, mucho dinero por debajo de la mesa, y que después se paga a las inmobiliarias o al narco o a lo que sea. Sí tenemos un indicador duro. El Banco de México, y lo puede ver cualquiera persona que se meta a su página, resulta que cada vez que hay elecciones el flujo de efectivo aumenta. ¿Por qué nada más en época de campañas? Porque ese dinero no salen cheques, no es fiscalizable, no puede entrar la unidad de ¿cómo se llama? La unidad de fiscalización de Hacienda, la unidad de inteligencia financiera de Hacienda. Pero el hecho claro es que en las últimas 3 campañas presidenciales e intermedias el flujo de efectivo sube notablemente sobre las transacciones bancarias. Entonces ahí hay un dato duro que hay que explorar. Y el problema, a final de cuentas, es que aunque nos enteremos, dices, nos enteramos poco, Sí. pero aunque nos enteremos y se den terremotos, pues aquí a cada rato hay terremotos de todo tipo de escándalos. El problema es qué haces después del terremoto, porque después del terremoto aquí pues quedan los escombros y ahí se quedan. Es decir, a final de cuentas no se hacen cosas realmente efectivas para evitar que sigan sucediendo. En este caso también es muy complicado crear un sistema institucional que pueda evitar estos asuntos. Muy bien, pues el tema da para más, pero tenemos que hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Y seguimos con el tema de la corrupción, pero ahora desde una perspectiva global. La semana pasada llamó David Cameron, primer ministro de Inglaterra, llamó a una cumbre global anticorrupción. El tema de la anticorrupción ya había entrado a la agenda internacional porque no es un problema privativo de México, aunque los grados sí cuentan, ¿sí? No es lo mismo Inglaterra, que tiene corrupción, que México, ¿sí? No en balde, México está en el lugar 103 o 95 porque salieron 5 países de la medición, y países como Finlandia, Suecia, etcétera, ocupan los primeros 5 lugares, ¿no? Entonces, ya entró en la agenda como uno de los principales inhibidores del crecimiento, de la igualdad, de la justicia, porque la corrupción le pega a todo, a las oportunidades que tienes de educación, a las oportunidades que tienes en salud, en fin. Y entonces se llevó a cabo esta cumbre global, que había iniciado ya hace algunos años cuando el G20 la puso entre sus prioridades, ¿sí? Y el Índice de Desarrollo Mundial también en su punto número 16, la lucha global
como se dice, hay paraísos fiscales en donde se da mucha la corrupción, pero también, como se dice, el mayor paraíso fiscal son los Estados Unidos, porque ahí está el verdadero dinero. México no tuvo una gran presencia, estuvo el secretario de la Función Pública únicamente, no sé si mis compañeros habrán visto algún reportaje, yo no vi el papel de México, sí estuvieron ONGs, que, bueno, pues dieron por fortuna su punto de vista, pero el hecho claro es que así como la democracia nos vino en buena medida de fuera, había presiones democráticas, acuérdense ustedes cuando la Unión Europea exigía la cláusula democrática para poder tener tratados de comercio, etcétera. A mí me da mucho gusto que haya estas cumbres en donde vemos, primero, que sí se puede combatir el fenómeno de la corrupción, no es un mal con el que tengamos, sí es cultural porque la cultura es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos, en ese sentido sí es cultural, pero como dijo alguno de ellos, y si es cultural pues cambiemos la cultura, no quiere decir que es imbatible. Entonces hay muchas lecciones que aprender, yo espero que el secretario de la Función Pública se haya traído algunas, porque ni desde el lado de los legisladores que siguen echando para atrás el Sistema Nacional Anticorrupción, ni del lado del gobierno que podría hacer muchas cosas que no tienen que pasar por el Congreso, no vemos en este país un solo signo de que las autoridades de los 3 colores o de los 4 o de los 9 que tenemos colores hayan hecho algo en contra de la corrupción. El secretario de la Función Pública, que fue Virgilio Andrade allá, fue a hablar, dentro de lo que leí por ahí en las crónicas, fue a hablar de los grandes avances que hemos hecho en materia de corrupción en México. Pero yo imagino que la gente que fue de los diferentes países... Yo no leí nada. Sí, a ver, asesina mi ignorancia. De los avances, a eso fue. No, dijo avances sobre los avances de la corrupción, le digo, ahora sí una ponencia abundante. Los avances contra la corrupción. Los avances contra la corrupción. Okay. En materia de corrupción, pues. Pero su sola presencia, pues en realidad para todos los que fueron allá, que estarán enterados de lo que sucede en México, pues fue la demostración misma de que aquí no se ha avanzado nada. Él fue a ratificar, digamos, con su presencia la impunidad por el papel que ha jugado, digamos, que jugó en la cuestión de la Casa Blanca y todo este asunto. Pues en realidad México está muy rezagado en ese sentido, ya no digamos en la escala de corrupción, que hay algunos países que están por debajo de nosotros, Híjole. Sin duda. Sí, pero muy pocos, ¿eh? Somalia. No demasiados. Pero hay una diferencia. En materia de corrupción hay más países abajo que nosotros que en materia de impunidad. En materia de impunidad realmente son unos poquitos que están por abajo de nosotros. Entonces, el problema, como van de la mano, el gran problema es el de la impunidad, porque desde luego que fomenta la corrupción, fomenta las violaciones a los derechos humanos, de lo que hemos hablado. Pero es la impunidad el problema que sigue estructuralmente en México y que impide que se pueda avanzar significativamente en contra de la corrupción. En fin, el hecho es de que, pues, en realidad, a nivel internacional seguimos haciendo el ridículo. Pues lo que no hay claramente es una, digamos, voluntad por parte del gobierno de asumir esa agenda con la prioridad que mucha gente y al interior del país y al exterior le plantea. Sigue siendo bastante sorprendente que padezcan el tema de la lucha anticorrupción como si fuera una cosa que te imponen, ¿no? Es decir, no, el gobierno debería, en buena lógica, y digo en buena lógica, decir, a ver, hasta Cameron dice, cuyo padre estaba en los papeles de Panamá, que es un tema importante, hasta la señora Lagarde, que ha estado metida en varios casos en Francia, dice, caballeros y damas, este tema es lo suficientemente preocupante para que se lo tomen en serio. Es decir, el gobierno mexicano no lo ve como algo propio, lo ve así como el jarabe para la tos que te dan y dice, a ver, me lo tengo que tomar o ir al dentista, ¿no? Una cosa así. Eso es bastante sintomático y como muchos han sugerido, hombre, sería interesante que el presidente dijera qué opina de que se esté arrastrando toda la discusión del sistema anticorrupción, que dijera, oiga, igual que los llamó a que legislaran sobre tal o cual tema, incluido el consumo de marihuana,
oiga, pues sería interesante que también presionara y usara sus capacidades para que el legislativo avanzara. Lo segundo, yo creo que esta cumbre que tiene lo suyo claramente hace que algunos de los mitos de consumo interno se vayan diluyendo, ¿no? A Cameron, no sé si lo quiso decir o finalmente estas cosas se van soltando, dijo, los países más corruptos del mundo son Nigeria y Afganistán, con lo cual esto de que aquí somos corruptos por la herencia española y porque la herencia católica, eso no, bueno, a ver, Nigeria ni tuvo españoles y es el país que más anglicanos tiene, más que la Gran Bretaña. Por tanto, si lo registras así como un tema religioso y de dominación externa, no te da. Y Afganistán no ha tenido ni anglicanos, ni españoles, ni ingleses, porque han echado a todo el mundo y es un país corruptísimo. Entonces, digo, hay que ir desmontando todos estos mitos que durante algún tiempo durante muchos años, han legitimado la corrupción como una forma de ser nacional, no es cierto, y ligado a instituciones razonablemente sólidas. A lo mejor los ingleses son corruptísimos, pero tienen instituciones que les van limitando las uñas. Creo que el asunto, lo decía muy bien Crespo, va por ahí. Esto de Virgilio Andrade como el representante de México allí, hay que darles un punto positivo. Tienen sentido del humor. Tiene un sentido del humor fantástico el gobierno mexicano. Manda a Andrade, que tiene todo en su contra. Decías, José Antonio, la impunidad es realmente Bueno, Andrade es el representante de la impunidad. ¿Cuál Casa Blanca? ¿Cuál casa de Malinalco? No hubo problema. Ninguno, no hay ningún problema. Fíjense que, bueno, estas transacciones con el señor dueño de IGA, pues fueron antes de que llegara a la presidencia. Formalmente se hicieron entre que deja la gubernatura Peña Nieto del Estado de México y asume la presidencia de la República. A ver quién se lo cree. Pero el tema que lo toma Cameron, porque también lo toma Estados Unidos. John Kerry, en su artículo que publicó Reforma hace pocos días, señala que para ellos, para Estados Unidos, para la gran potencia, para la gobernabilidad del mundo, ya no están para aguantar la corrupción. Que ellos fueron corruptos, ni duda. ¿Quién diablos metió el tema del narcotráfico? Pues los ingleses, cuando obligaron a los chinos a consumir el opio, porque ellos lo producían en la India y ellos le sacaban un buen dinerito. Y en ese negocio del opio también entraron los norteamericanos. Hasta un pariente lejano del presidente Roosevelt era uno de los traficantes de opio. Entonces, los países desarrollados que ahora lo ven esto como un problema, ellos también lo sufrieron, no están libres de culpa. Y cómo han disfrutado de corromper en países que tienen muy poca institucionalidad. A los nigerianos, las empresas petroleras, es una manera muy fácil de hacer negocios en Nigeria para los petroleros. Pero sí, ya llegó el punto en que ahora el mundo externo va a ser el que esté presionando. Ya Hillary Clinton también anunció que para ella el problema de la corrupción y la impunidad es un problema internacional. Si llega a la presidencia, espero que haga algún ejercicio de presión sobre el gobierno mexicano. No sería lo deseable que nuestra soberanía se viera en esas condiciones, pero si no hay otra salida, pues bienvenida a la presión externa. Hoy está en la agenda global porque creo que han entendido aún los países desarrollados que ya no es la corrupción, el aceite, ¿sí? para que la maquinaria funcione en los países menos desarrollados, sino que ya esté teniendo rendimientos decrecientes. Qué bueno que sea la naturaleza económica la que nos lleve a combatir la corrupción. Yo creo que es más efectivo si demuestras que tiene costos económicos muy severos, ¿sí? A que si invocas a la moral, ¿sí? Me parece mucho más sensato hacer eso. Y lo que hay que reclamar es lo que dice Leonardo, o sea,
Los Pinos, teniendo la presidencia de la República, teniendo el problema más serio de corrupción, no digo que no lo tenga el Poder Legislativo, se ha demostrado con números que lo tiene, que no rinden cuentas de sus asignaciones parlamentarias, que dan moches a los municipios para que después les den a las sociedades, pero el silencio de Los Pinos en un tema tan sensible y en un país presidencialista me parece inexplicable. Si el señor Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, quiere pasar a la historia por sus reformas estructurales, ahí tiene una preciosa, la reforma estructural en materia de corrupción. Decías en otro momento que es una cuestión de cultura también la corrupción. No sí, no de ser nacional, de cultura. No necesariamente asociado a que si venimos de los españoles o que la colonia, porque en todas partes del mundo lo ha habido. Ese comportamiento también que tiene que ver con la cultura. ¿Cómo cambiar los comportamientos? Con la eficacia de las instituciones, no hay de otra. Y está el típico ejemplo del mexicano que se pasa a los altos y que hace todo aquí en México, se cruza la frontera de Estados Unidos y ahí sí respeta, porque ahí sí va a haber automáticamente un castigo. Entonces son la fuerza de las instituciones las que pueden cambiar los comportamientos. Y como dices tú, es la mancuerna, corrupción, impunidad lo que está dando al traste con este país. Nos vamos, tenemos todavía un último bloque con ustedes. Bueno, es uno de los más graves problemas de México es la impunidad, porque está asociada a la corrupción y al abuso de poder en general. Pues justamente eso es lo que define una democracia. Una democracia eficaz es la que puede castigar, es decir, termina con la impunidad, castiga los abusos de poder. No al 100%, eso no existe, eso es una utopía, pero sí en una buena medida. Y eso es justamente lo que en las democracias incipientes falta, ya no digamos la de México. En América Latina sí nos han rebasado de alguna manera en llamar a cuentas y en remover en algunos casos a presidentes, a jefes de Estado o expresidentes que han abusado del poder, exmilitares muchas veces, y los llaman a cuentas y a veces los meten a la cárcel en muchas ocasiones, algo que en México nunca ha ocurrido, ni siquiera con un expresidente. Uno de los elementos esenciales de la democracia es la capacidad institucional para remover a un jefe de gobierno que ha abusado del poder, pero en funciones, ni siquiera tienen que esperar a que termine, en funciones lo pueden remover. El caso típico el del Watergate con Nixon, y ahora en Brasil. En Brasil ocurrió con Collor de Mello y ahora con Dilma Rousseff. Lo que pasa es que en Brasil está muy confuso el asunto porque en realidad a ella no se le ha encontrado personalmente una gran cantidad de corrupción. Hay muchísimos corruptos allá en relación con Petrobras, en relación con otros asuntos, y paradójicamente quienes la están removiendo tienen acusaciones más graves de corrupción que ella misma. A ella la están procesando legalmente para removerla por asuntos administrativos que no deberían de ocurrir, pero que no son tan graves como para que justifiquen la destitución. En los sistemas parlamentarios sí se puede remover a un jefe de gobierno por razones políticas. No tiene que incurrir en una violación grave a la ley. Cuando hay un muy mal desempeño de un jefe de gobierno, el Congreso le puede pedir o emitir un voto de censura y entonces puede ser removido, aunque no se haya pasado ni un alto. Pero no es el caso de los sistemas presidenciales. Y pareciera que esa figura la están aplicando en Brasil por el mal desempeño económico que lleva ese país desde hace mucho tiempo, y pareciera que le están pasando una factura de tipo político de mal desempeño, pero aprovechando legalmente pues asuntos muy pequeños, casi de tipo administrativo, que otros presidentes, ella misma lo ha dicho, antes que ella, lo han hecho y no por ello fueron removidos. Entonces me parece que Brasil está cayendo en un exceso que puede tener consecuencias graves para la gobernabilidad del país. Y para América Latina en su conjunto y para muchos otros fuera de América Latina, porque este ejemplo se puede volver a producir. Cuando un presidente tenga minoría en el Parlamento y esa minoría no sea capaz de aguantar la avalancha de sus adversarios que se junten, bueno, pues ya tienen el camino hecho. En realidad a nosotros nos pasó eso a un nivel más bajo con Andrés Manuel López Obrador. Se le acusa de no haber removido una maquinaria, ni siquiera de seguir construyendo una calle que iba a un hospital
Entonces, por haber dejado la maquinaria ahí, se le vino el cielo encima, el desafuero y el Congreso en su conjunto dijo, este es un país de leyes, esto no se puede permitir, etcétera, etcétera. Y solo una movilización impidió que eso siguiera adelante. Yo no sé si en Brasil Dilma ha llamado a una movilización, a que la calle responda a lo que está haciendo un Congreso en donde el 60% de sus miembros tienen algún tipo de deudas con la justicia. Pero si llegara a ser ese el caso, es que esto se viene a poner color de hormiga. Para Brasil, por favor. El caso de Brasil creo que es muy complicado porque en efecto agarran a Dilma Rousseff por una falta administrativa grave, podría ser, pero finalmente administrativa. Está pasando con Cristina Kirchner en Argentina, que la están juzgando también por lo de la compra de dólares a un precio que no era el del mercado para poder ganar las elecciones. Me parece, si cabe, más grave. La cosa es que normalmente, y eso pasa en la justicia en todos lados, también en los países desarrollados, pues tú pescas como Al Capone, se le pescó por una cuestión de impuestos, nunca se le pudo probar las demás, ¿no? Y el problema es que el Partido del Trabajo, hasta el expresidente Lula, está involucrado en estos actos de corrupción. Tanto que también hay que reconocerlo, por más simpatía que uno le tenga a Dilma Rousseff, y yo se la tengo, ¿sí?, que intentó darle fuero a Lula a través de nombrarlo jefe de la oficina presidencial, y que la Suprema Corte, el Tribunal de Justicia del Tribunal Constitucional en Brasil, echó para atrás, ¿no? Porque sí era una maniobra. Entonces, sí tenemos a un gobierno en donde hubo actos de corrupción, sí tenemos la politización de la justicia, y en ese sentido quizá cometiéndose una injusticia por el delito que es removida. Vamos a ver qué pasa, ya tiene que salir 6 meses. Hay otros ejemplos, en Guatemala se acaba de remover a través de una comisión internacional. En Colombia, acuérdense ustedes, fueron la mitad del Congreso tuvo que salir por actos de corrupción. Lo que sí nos queda claro es que en este país, en vez de hacer eso, metemos a diputados electos en las cajuelas de los coches. ¿En México? En México metemos a los diputados electos en las cajuelas con la venia de todos los grupos parlamentarios al Congreso para que tomen fuero y no puedan ser procesados. No es la primera vez que cae un presidente, una presidenta en América Latina. En estricto sentido no ha caído. Una presidenta, le llaman espectral en portugués, lo cual es precioso, ¿no? Está como un espectro ahí al lado de Temer. Pero Brasil tiene en su particularidad un grave problema. Es un sistema institucional en muchos sentidos peor que el de otros países, que ya es decir, primero tiene un sistema, un parlamento que es de proporcionalidad pura, con lo cual tienes una atomización casi completa, y cuando no tienes el mensalao, tienes el lavallato, pero la única forma de hacer política es comprando diputados, con lo cual introduces niveles de corrupción verdaderamente de antología. Cuando tú a las fuerzas corruptas les dejas de dar dinero o intentas cambiar el juego, la respuesta puede ser una muy parecida a la que ha obtenido Dilma Rousseff. Y la segunda, sé que en varias repúblicas latinoamericanas tienen el vicepresidente. Si el presidencialismo es malo, como decía Crespo, para resolver las crisis de gobierno, porque te lleva automáticamente a una crisis constitucional, tener un vicepresidente es la peor idea, porque se dedica a conspirar en tu contra, es decir, yo estaría encantado de ocupar 6 meses la posición de esta señora, y a partir de versos y muchísima impopularidad, te dedicas a conspirar contra una mujer que te acaba diciendo, oiga, yo tengo 54 millones de votos y usted es uno de los políticos menos populares de Brasil, y sin embargo, institucionalmente va a ser el presidente. Por tanto, creo que el caso brasileño tiene efectivamente muchos elementos particulares que hay que analizar, pero el que sí saco en claro que es una gran lección para México es el tema de la pedalada fiscal, que no es una cuestión administrativa menor, perdón. O sea, le asignan presupuestos y tú los usas para lo que te da la gana, sino, oiga, pues no está para eso. Aquí la Auditoría Superior de la Federación dice que en nuestro querido país, se hace todos los santos días y no pasa absolutamente nada, ¿no? Ahí sí, de que aprendan, a una presidenta le está costando el cargo. No es que no sea una falta. Lo que pasa es que en el presidencialismo, en la democracia en general, también en los sistemas parlamentarios, tampoco puedes remover a un jefe de gobierno por cualquier cosa, por
infracciones por ciertos delitos, pero que si no llegan a un cierto grado de gravedad, si los remueves entonces vas a tener una inestabilidad impresionante. Es decir, tienes que buscar un equilibrio entre estabilidad gubernamental, pero también con rendición de cuentas. Ahí es muy difícil de pronto calcular el asunto. No es que les permitas, no es que esté bien hecho, pero si por cualquier cosita los vas a remover, entonces vas a caer en una situación muy inestable. Por eso es que los presidencialismos solamente incluso reducen, digamos, la remoción a una violación legal. Pero por cierto que en los presidencialismos también se puede remover por razones políticas con una figura que es la revocación de mandato, que no todos los sistemas presidenciales lo tienen. Problemas también. Pero que también tiene muchos problemas porque te lleva a hacer una política populista, ¿no? Sí, sí, no dije que fuera lo ideal. Es para tratar de compensar el que no puedas remover a un presidente por razones políticas, algunos sistemas presidenciales, típicamente lo estamos viendo ahora en Venezuela, meter a fuerza como la discordia en Venezuela, la revocación de mandato, pero también tiene más problemas que en los sistemas parlamentarios, porque efectivamente entonces ya implica la movilización de masas, también se puede usar por razones políticas. Ahora, la gran diferencia en realidad es que en el parlamentarismo tú puedes remover a un primer ministro porque pierde el respaldo popular, no tiene que cometer un delito, perdió. En el presidencialismo eso no se puede. Lo que sí, lo que debe de seguir abierto es la posibilidad, no como en México se dice nada más porque te agarran en flagrancia, ¿no? Tendríamos que ver un presidente apuntándole una pistola, no, habiendo disparado el tiro para poderlo meter a la cárcel, porque ya ni siquiera violaciones sistemáticas a la Constitución. Entonces, tenemos que tener una forma de castigo. En México simplemente no la hay, porque hay fuero. Y si además tenemos no 4 años de presidencialismo, sino 6, entonces estamos... bueno, ellos tienen 8, porque hay reelección. Pero hay que pedir que sea de 3 en México, sin reelección. No, Lorenzo, ya te pasas. Bueno, pero se nos ha terminado el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Sí, 3 sin reelección.